En los 80 pasamos por un lugar que más que ser un centro de reunión de nuestra generación, es el referente a la nostalgia para los que conocimos los primeros videojuegos. Aquí no solo pasábamos las tardes, sino que también fuimos testigos del nacimiento de grandes videojuegos y récords que se iban imponiendo en cada jugada. Acompáñanos a un recorrido lleno de máquinas, luces, tokens, destreza y, claro, videojuegos. Vamos de nuevo a las chispas o arcades de escucha a escucha. Time, weather, Las máquinas arcade, un fenómeno cultural que surgió en los años 70 y 80 y que aún hoy sigue siendo popular en todo el planeta. Estas máquinas fueron pioneras en el uso de gráficos y sonidos digitales y marcaron el inicio de la industria del videojuego. Las primeras máquinas arcade eran simples juegos de mesa electrónicos que se introdujeron en la década de los 60. Estos juegos eran muy básicos y se limitaban a la reproducción de sonidos y luces. No fue hasta la década de los 70 que las máquinas de arcade comenzaron a evolucionar y a incluir juegos más sofisticados. Para 1971, Atari lanzó el primer juego arcade exitoso, el famoso Pong, que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Este juego simple de tenis al que yo jugué, en el que los jugadores debían golpear una pelota de un lado a otro de la pantalla, fue el primer juego de arcade que generó una gran cantidad de ingresos. A partir de ahí, la industria del videojuego comenzó a despegar. A medida que la tecnología avanzaba, las máquinas arcade se volvieron más sofisticadas y complejas. Los juegos comenzaron a incluir gráficos más avanzados y sonidos más realistas. En 1980, Pac-Man, un juego desarrollado por la compañía japonesa Namco, se convirtió en el juego arcade más exitoso de todos los tiempos. Este juego icónico presentaba un personaje amarillo que debía comer puntos y evitar ser capturado por fantasmas de colores. Pac-Man tenía efectos de sonido y bandas sonoras increíbles. En los años 80 los juegos arcade se volvieron aún más populares y la industria creció rápidamente. La aparición de juegos como Space Invaders, Donkey Kong y Street Fighter 2 aumentaron aún más la popularidad de las máquinas arcade. Muchos juegos de arcade se convirtieron en franquicias exitosas y se crearon versiones para consolas de videojuegos y ordenadores personales. A pesar de que la popularidad de las máquinas arcade disminuyó en los años 90, aún existían algunos lugares que mantenían viva la llama de esta cultura de los videojuegos. En los últimos años, las máquinas arcade han tenido un resurgimiento gracias a eventos y lugares como los llamados barcades, que combinan la experiencia de jugar los videojuegos clásicos con una oferta de bebidas y comidas. Una de las razones por la que las máquinas arcade han vuelto a ser populares es el factor nostalgia. Muchas personas que crecieron jugando a estos juegos en su infancia ahora tienen la oportunidad de revivir estos momentos en un entorno nostálgico y retro. Además, los juegos arcade también tienen una comunidad de jugadores muy dedicada y apasionada. Torneos y competiciones de juegos arcade a nivel local, nacional e incluso internacional se llevan a cabo cada año, atrayendo a jugadores de todo el mundo. Como puedes ver, los juegos arcade tienen una historia rica y variada y han sido una parte importante de la cultura de los videojuegos durante décadas. Pero ¿cómo surge este auge por los videojuegos o el arcade? Bueno, los videojuegos de arcade o Arcadia son un tipo de videojuegos que originalmente fueron concebidos para las máquinas recreativas, también llamadas máquinas de arcade, que desde inicios de los años 70 fueron progresivamente introduciéndose y desbancando en gran medida a los juegos electromecánicos en lugares como centros comerciales, restaurantes, bares y salones recreativos especializados. Las máquinas de los arcades, esos míticos muebles con algunos controles como una palanca, botones o una pistola o un volante con freno y acelerador, o una plataforma de baile o un paddle o un trackball, dependiendo del juego. ¿Cómo inicia la magia? Bueno, la magia inicia cuando para poder jugar una partida hay que introducir unas monedas con el importe necesario o las fichas del propio local. Hay otras que funcionan con tarjeta magnética o con un chip externo o interno, las más modernas. Otras características son que funcionan en su gran mayoría con una palanca o board que contiene un solo juego. La característica común es la escasa duración de las partidas. Era malísimo. Llamadas créditos, que en el argot de este mundo significan las continuaciones posibles de seguir jugando por tiempo o perder todas las vidas en el juego. La poca duración asegura que el jugador vaya introduciendo sus monedas, fichas o tarjetas. También se evita la complejidad para enganchar a cualquier persona. Los primeros videojuegos salieron en arcade y computadoras antes que en las consolas, así que son parte esencial de la historia del videojuego. También al momento de encender la máquina, de arrancar el juego, o cuando perdías la partida,
o finalizaba simplemente por completo, en el centro de la pantalla aparece ya la clásica leyenda insertar moneda, insert coin en inglés, una frase que odiábamos. En las décadas de 1980 y 1990, los arcades se consideraban la prueba de fuego para mostrar todo el potencial gráfico de videojuegos o innovaciones que estaban limitados por los controles de consolas y ordenador, o simplemente para que mostrara una sensación más real y envolvente que la que se podría vivir manejando un pad o teclado. En especial las cabinas hidráulicas de algunos simuladores aéreos, dos o más pantallas y cualquier otro accesorio difícil de implementar en el sector doméstico creaban la diferencia. El lanzamiento oficial del primer juego arcade tuvo lugar en septiembre de 1971 y fue el gran juego Galaxy Game, creado por Bill Pitts y Hugh Tuck, a imagen y semejanza del famoso Space War de 1962. Años después, Bushnell y Devney fundaron Atari en 1972. Contrataron a Alan Alcorn, quien se encargó de crear el primer éxito de masas, el famoso Pong, que no tardó en extenderse mundialmente. La enorme popularidad de los videojuegos arcade entre finales de los años 70 y principios de los años 80 ocasionó un incremento espectacular en las ventas de estas máquinas recreativas. Este periodo de la historia de los videojuegos se bautizó como la era dorada de los videojuegos arcade. Aunque la duración exacta de esta etapa sigue siendo motivo de debate, sí hay un consenso en torno a los momentos claves de la misma, entre ellos que se cuentan el comienzo con la apariencia general de los videojuegos, como un mercado de consumo en salas recreativas, consolas domésticas y su evolución en plataformas de computadoras personales, cubriendo el auge de los sistemas de hardware y el origen de los sistemas basados en cartuchos de juegos múltiples en 1971. Asimismo, los videojuegos arcade de la famosa era dorada incluyen las videoconsolas de primera y segunda generación. La era dorada finalizó con la crisis del videojuego de 1983, mientras que el renacimiento de los videojuegos se atribuye a los arcades y videoconsolas de tercera y cuarta generación. Debido a la rentabilidad y al avance de la tecnología en las consolas y en las computadoras, la posibilidad de jugar en línea, la proliferación de cibercafés y otros motivos, las máquinas de arcade han ido perdiendo popularidad hasta casi desaparecer. Al empezar el siglo XXI ocurrió una divergencia regional en donde Asia sigue tomando terreno en la industria de los juegos arcade, mientras que en el resto del mundo los juegos arcade han perdido terreno debido a la renovación de juegos para PC y consolas y la introducción de juegos para teléfonos móviles. No obstante, la gran cantidad de nostálgicos del género han provocado que numerosas personas se construyan sus propias máquinas recreativas. Existen diversas comunidades y páginas web dedicadas a este tema, rehabilitando armazones o creando los nuevos, raramente aprovechando cerebros electrónicos de viejas máquinas, más comúnmente habilitando una computadora con sistemas como Windows XP o Windows 7 para simularlos. También pueden encontrarse en museos incluso. En fin, la historia de las máquinas arcade, desde sus inicios hasta su resurgimiento. Las máquinas arcade, esas emblemáticas cabinas llenas de luces y sonidos nostálgicos, han dejado una huella imborrable en la historia de los videojuegos. Esta historia de las máquinas arcade es una montaña rusa de altibajos, pero su impacto en la industria del videojuego y en la cultura popular es indiscutible. Desde los días del famoso Pong que jugábamos en casa, en donde dos líneas golpeaban una supuesta pelota, hasta el resurgimiento moderno, las arcades han demostrado ser mucho más que simples máquinas de juego. Son un símbolo de una era dorada que sigue capturando la imaginación de nuevas generaciones. Nunca olvidaré la primera vez que llegué a un arcade. Bueno, aquí les decíamos chispas. La primera vez que tomé un juego, la primera vez que estuve cerca de Pac-Man o de Galaga o de la Guerra de las Galaxias. El juntarnos con los amigos, perder la tarde y simplemente vaguear y divertirnos. ¿Tú qué opinas? ¿Fuiste a las arcades? ¿Has jugado? ¿Fuiste parte de esto? Compártelo de escucha a escucha.